Bueno, espero se encuentren Buenas bien. tardes, Buenas tardes, Nayeli, y gracias a todos los que me están dando el feedback. Em, Empezaremos para procurar completar hoy nuestras primeras técnicas de análisis financiero. Bueno, justo hace unos días, no sé si estaban viendo las noticias, para recapitular, me he acordado de ustedes porque pensando justo en el comercio exterior y en estos ejemplos de interdependencia que estábamos mencionando el miércoles, me apareció este titular. No le tiren bola a la publicidad, por favor, pero lo corté, lo copié mm, muy inmediatamente y tenía que ver, ¿no? Con que Rusia ha dejado de cumplir o acatar su acuerdo en relación a las exportaciones ucranianas de cereales. Y bueno, ahora hay muchísimos cargueros que resulta que no pueden eh, moverse, ¿no? Entonces, de nuevo hay este eh, problema porque Ucrania es un actor muy significativo en el comercio mundial de cereales, ¿no? Como ya lo habíamos dicho en relación a la harina de trigo, por ejemplo, a principios de este año, podía afectar el precio en nuestro entorno del pan, entonces en varios casos se está replicando un efecto similar. Pero lo que quería reiterarles es que todo el tiempo ustedes van a poder encontrar en los medios y en los acontecimientos que van ocurriendo, situaciones, ¿no? Que uno dice, va, pero son muy distantes, no tenemos por qué considerarlas, o el propio resultado electoral de ayer en Brasil, ¿no? Algunos se alegraron, otros más bien están muy preocupados por lo que pueda venir, pero el punto siempre está en que si nosotros queremos aprender a identificar cuáles van a ser las secuelas que todos estos hechos pueden dejar en las compañías, en los negocios, pues hay que también tomarle el pulso, ¿no? Al mundo, no solamente en un sentido económico a veces, sino también social y geopolítico incluso, para poder ir agudizando esa capacidad. Bueno, nosotros lo habíamos visto con algunas de las métricas más convencionales para eh, reflejar esto en el tema de comercio exterior. Y en el último punto habíamos visto el tema de hidrocarburos, porque, como decíamos, ¿no? Es el que posibilita el funcionamiento del presupuesto estatal y de forma derivada prácticamente todo el país. Y claro, uno puede agarrar y de nuevo, ¿no? Convertirse en un gran empresario, tener productos y servicios interesantes en oferta al público, pero si el público no tiene recursos, no tiene cómo pagarnos, eh, tampoco es que vaya a generar un efecto multiplicador, digamos, ¿no? De los beneficios que genera la empresarialidad. Entonces, en nuestro caso, los hidrocarburos son importantes y habíamos visto ahí que a pesar de esta caída que se inició en 2014 por los temas de la OPEP que les estaba comentando, no sé si los han revisado un poquito más, si es que se han animado a googlear ahí un poco, pero bueno, nuestros dos principales clientes en ese sentido son Brasil y Argentina, aunque como les decía, ¿no? Cuando lo mismo pasaría en las empresas. Si es que uno de sus proveedores es inestable de alguna forma, pues de lo que se va a encargar ese gerente es de encontrar algunas alternativas o ver si él mismo puede producir las materias primas o los componentes que te entrega este proveedor, ¿no? Entonces lo mismo hay que pensar en un sentido eh, a nivel país. Pero bueno, también estaba el hecho de que en el mercado interno había una em, prohibición reciente de que las empresas no puedan usar el gas para generación de electricidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya estábamos haciendo algunas ataduras de cabos, es decir, si es que el gas le ha generado un ahorro interesante a los costos de los empresarios, entonces el hecho de que les impidan ahora utilizar ese gas, pues va a generar, ¿no? Algún tipo de impacto. Y siempre hay que estar viendo cómo las diferentes temáticas, los diferentes ámbitos donde se dan los sucesos, al final se van a conectar, ¿no? Hay gente que quiere negar esta interdependencia y te dice, no, hay
áreas, digamos, que están circunscritas a su funcionamiento, entonces no tienen que ver nada con las demás. Pero espero que el miércoles haya servido, por ejemplo, con el caso del mercado Lanza que decíamos, ¿no? O sea, cómo puedes eh, hacer que concuase, digamos, ¿no? La necesidad de ver una perspectiva médica con una perspectiva arquitectónica, ¿no? Que parecería que no tiene nada que ver, pero es que luego eh, no terminamos viendo el big picture, como dicen los gringos, ¿no? Que es el big picture, sería el panorama completo, ¿no? Nos perdemos de varios detalles que pueden ser importantes, significativos y, claro, muchas veces por encerrarnos dejamos de ver que a la empresa le puede haber ido muy bien en el transcurso de los últimos años, históricamente puede haber tenido un gran desempeño, pero eso podría estar pendiendo de un hilo, ¿no? Porque no nos estamos dando cuenta de que hay algún factor ahí que posibilita eh, ese desenvolvimiento y por eso es que tenemos que estar muy atentos. Y bueno, tampoco se trata de que todos vamos a ser especialistas en todo, pero por lo menos tener una capacidad, ¿no? interpretativa de los distintos eventos y sucesos que van ocurriendo. Y decíamos, ¿no? Incluso en 2020, a pesar de la pandemia, se han creado 14.500 empresas, en 2021 casi 19.000 eh, 800, es decir, yendo a 20.000. Habría que analizar si es que estos nuevos negocios ojalá puedan superar la prueba de fuego que es eh, sostenibilizarse, ¿no? Es decir, asentar su modelo de negocio y escalarlo en la medida de lo posible, pero para eso la rigurosidad es muy, muy elevada, ¿no? Y de ahí, bueno, habíamos hecho el salto porque estábamos revisando desde lo más macroscópico, ¿no? Primero habíamos visto el desempeño del PIB global, por ejemplo, y luego estábamos pasando ya a un nivel regional y luego a cómo le ha ido al país en los últimos años. Ahora tendríamos que revisar cuál es el rol de los modelos de negocio en el reporting integrado, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la elaboración, decíamos, de los estados financieros. Estas son simplemente cuatro publicaciones que les muestro ahí de ejemplo de por qué cada vez es más necesario que eh, la gente que se dedica a la preparación de la información, como estábamos introduciendo el miércoles, tenga un entendimiento pleno de qué es un modelo de negocio y cómo funcionan la o las empresas para las cuales se hace este tipo de trabajo, ¿no? O sea, no importa que sea em, el área contable de la manera universal, como muchas veces dicen, ¿no? Es el lenguaje universal de los negocios, la contabilidad, los estados financieros. Siempre van a haber especificidades y particularidades que tenemos que ser capaces de discernir, ¿no? Que diferenciar y elementos que identificar. Es la razón por la que cada vez más en publicaciones, como la que muestro también de ejemplo acá, tienen ahí distintos estudios sobre los modelos de negocio. Quien más ha popularizado el concepto ha sido Alexander Osterwalder en un libro del que seguramente en otras materias han visto el lienzo del modelo de negocio, ¿no? El Business Model Canvas. Y él en su tesis doctoral, hace una propuesta que luego convierte en ese libro que se llama Business Model Generation, la generación de los modelos de negocio, y populariza, ¿no? Esta herramienta analítica en la que nosotros podemos pensar en cómo está funcionando la creación, proporción y captura de valor. Ahora, ¿por qué mostraba esto? Porque si bien podríamos pensar de que Osterwalder ha hecho un gran trabajo difundiendo sobre la herramienta, hay varios otros marcos de trabajo, ojo, no es el único, el de Osterwalder. Y para fines estrictamente de la elaboración de estados financieros, esta propuesta de los autores que están aquí, Disley y compañía, y están Perrier, Bertrand, Gonthier, Bersacier y Protin, em, nos van dando una síntesis de cómo es que se podría em, internalizar esto por parte de la eh, producción de la información que decíamos, ¿no? Entonces, como yo les recordaba de algún modo, porque seguramente son temas que han visto en otras materias, estas preguntas que a veces parecen muy obvias, no lo son tanto,
¿no? Les estaba recordando ahí a Drucker y lo vuelvo a repetir porque me parece importante. Él tenía una famosísima frase em, que decía que los clientes rara vez compran lo que los empresarios o las empresas creen que les venden. ¿Por qué decía esto? Porque, claro, él se daba cuenta de que a veces se incurría en esto de hazte de fama y échate en cama, es decir, el empresario em, se daba cuenta de que su producto estaba siendo exitoso en el mercado porque era muy atractivo, porque tenía mucha demanda, pero con el tiempo se olvidaba, ¿no? De cuál era la esencia por la que en un principio eh, su propuesta había sido sobresaliente en contrastación con el resto. Entonces es como que se olvida, él cree que su restaurante, su negocio gastronómico es bueno solamente por la comida, por ejemplo, y no va armando las piezas restantes de un modelo de negocio que si quiere ser resiliente, al menos en estos tiempos, ¿no? Creo que en algún momento se hizo esa pregunta en el semestre, ¿cómo puede un empresario hoy en día poderse percatar de las amenazas que tiene que afrontar, considerando el clima de incertidumbre que estamos viviendo ya desde hace un tiempo, pero ahora con más fuerza, fruto de la pandemia, fruto de las em, rencillas sociopolíticas que vivimos en el país frecuentemente? Entonces, bueno, es aquí repensar o reflexionar, volver, ¿no? A la meditación sobre qué es lo que estoy haciendo para el público, qué es lo que me convierte en algo valioso, o en términos también en emprendimiento, si es que hemos compartido el aula, lo decía, em, si es que las empresas están lanzando productos y servicios al mercado que se van a convertir en parte de los hábitos de las personas, en parte de la rutina de las personas. ¿No? No sé si se han puesto a pensar alguna vez cuáles son los productos o servicios que en los últimos años ustedes han probado, digamos, ahí por curiosos, pero los han encontrado tan interesantes, tan efectivos, digamos, en su propósito, que han decidido quedárselos, entre comillas, es decir, los han vuelto parte de sus rutinas, ¿no? Los han vuelto parte de su día a día. Entonces, ahí es donde hay una diferencia importante porque siempre decimos, ¿no? En materias de negocios, la primera venta no es algo de lo que podamos estar tan contentos. Por supuesto, es algo que quisiéramos, ¿no? Mejorar la penetración de nuestro producto en el mercado, pero una primera venta muchas veces puede ser fruto de algo ligado, como les decía, a la curiosidad, ¿no? O sea, estoy comprando por primera vez porque quiero probar, ¿no? Y si me quedo con que simplemente voy a probar el producto o el servicio, tal vez esa compra no se repita, ¿no? Entonces, al principio no lanza la propuesta al mercado y hay mucha gente, ¿no? Que le da curiosidad, entonces prueban. Pero si solo prueban, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque no hay sostenibilidad a largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos empezar a indagar y vincular, por supuesto, con los estados financieros para dar una interpretación. Así que bueno, ahí muy cortito una recapitulación de lo que han visto seguramente en otras materias. Nosotros lo íbamos a aterrizar acá, donde veíamos dos perspectivas, si se quiere, de esta interpretación que queremos hacer sobre la base de los estados financieros. Entonces, estábamos diciendo que hay que demarcar entre la calidad de la información y la calidad del desempeño. La calidad de la información tenía que ver con si los insumos que estamos utilizando para hacer este diagnóstico, esta interpretación, cuentan pues con una solvencia suficiente, ¿no? Es decir, si se han aplicado los procedimientos, se han elegido los métodos idóneos, si es que se ha trabajado con prolijidad, si es que no hay errores, si es que es información transparente la que se está ofreciendo. Em, y como ustedes ya han debido empaparse a lo largo de su carrera, la mayoría de esta porción la trabaja la parte contable, ¿no? Porque ustedes ya tienen idea de cómo funciona esa mecánica, ¿no? Cómo funciona el registro transaccional, cómo se tienen que hacer los asientos para luego tener los libros diarios, los libros mayores, y luego posibilitar la preparación de los estados financieros, ¿no? Entonces, si en todo ese conjunto de técnicas y procedimientos no se han eh, prestado las debidas
los debidos cuidados, digamos, es decir, no se ha hecho con prolijidad, entonces diríamos que la calidad de la información es baja y por ende todo este lado está imposibilitado, ¿no? La condición que posibilita eh, la opinión sobre la calidad del desempeño de cualquier empresa, negocio, compañía, grande o pequeña, está en la calidad de esta información. Entonces nosotros no podemos hacer un trabajo sobre algo que tiene falencias, por ejemplo, ¿no? Esto lo han debido escuchar también alguna vez. Si entra basura, basura va a salir, ¿no? Entonces, si la información con la que yo estoy trabajando no es confiable, entonces, ¿de qué sirve que yo haga todo este trabajo de análisis por acá? ¿No? Simplemente em, podríamos incluso decir, ¿no?, que a la empresa le va de maravilla, pero no tendría ningún sentido porque sabemos que mucho de la información con la que estamos sustentando o intentando en realidad sustentar nuestra opinión está distorsionada, ¿no? Entonces, la calidad de la información debería ser de un estándar que cumple con las normas, cumple con los principios, mejor, como decíamos, si está avalada por alguna firma de auditoría independiente, por algún dictamen, eh, tanto interna como externamente, ¿no? O incluso si otros agentes pueden emitir opiniones, como habíamos dicho en su momento, las calificadoras de riesgo lo hacen, ¿no? Entonces, de esa calidad de la información, cuando sí contamos con un estándar apropiado, ahí recién podemos agarrar y decir si es que esos datos, esas cifras, por último, se pueden interpretar como si tuvieran una connotación positiva o negativa, es decir, como si han sido buenas o han sido malas. Entonces, de este lado ya sabríamos, ¿no?, que la utilidad neta es 10.000. Ok, entonces, si estos 10.000 son confiables, entonces ya convendría de este otro lado hacer toda la evaluación necesaria para decir si esos 10.000 ya significan algo bueno o significan algo malo, ¿no? Así como un número aislado no podríamos dar una opinión, ¿no? Si alguien dice son 10.000 de utilidades, bueno, cualquiera querría 10.000 de utilidades. No, pero ¿qué pasa si el año pasado tenías 20.000 de utilidades? En realidad has bajado a la mitad, ¿no? O sea, sería más bien algo con connotación negativa. Pero, digamos, estás en año de pandemia. Ah, ya, ok. Entonces, en año de pandemia, bueno, vos has bajado a la mitad, pero resulta que los demás han bajado a la décima parte. Entonces, ya, bueno, entonces no está tan mal, ¿no? Bueno, el ejemplo que les decía, ¿no? O sea, como un qué bien, qué mal, qué bien, qué mal, porque siempre vamos a ir enlazando seguramente varios aspectos para entretejer un criterio integral que le vamos a llamar, ¿no? Este criterio integral tiene que ver con tratar de reflejar sintéticamente la mayor cantidad de aspectos importantes, significativos, críticos sobre el desempeño de las compañías. Entonces, si contamos con alta calidad de la información, ya podríamos decir si el desempeño ha sido bueno o ha sido malo y por ende vincular esto con nuestro propósito en el fondo, que ya sabemos que es la maximización del valor. Ahora, ahí les ponía una línea, pero en realidad esa línea es imaginaria, ¿no? Solo es para hacer notar que una cosa es hablar de calidad alta o baja de la información y otra cosa es hablar de calidad alta o baja del desempeño. Este es un sentido interpretativo de la información, mientras que aquí estamos hablando de cómo se ha producido la información per se. Y bueno, igual lo reitero, no significa que los que hacen este trabajo no sepan hacer este otro trabajo o viceversa, o no lo van a aprender o no puedan haber personas que realicen de repente en una empresa muy pequeñita ambas labores, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, todo hay que saber contextualizarlo. Entonces, aquí solamente como algunos ejemplos por la pregunta también que se hacía el día miércoles. Vamos a ver algunas señales de alerta, ¿no? Porque es una pregunta pertinente. Ok, ya hemos dicho que nosotros no precisamente estamos enfocados o no priorizamos tanto la elaboración de esa información. Es decir, yo les planteaba que ustedes han pasado por materias de contabilidad básica, intermedia, pero de repente en nuestra carrera, no tanto con el ánimo de que vayan a ejercerlas, o tal vez sí, depende de sus prioridades, también oportunidades. Algunos lo toman como una buena oportunidad para aprender, experimentar, qué sé yo. Pero
el punto estaba en que tampoco es que nos especializamos tanto en eso, ¿no? Entonces, una pregunta válida era, ¿cómo podemos saber si es que no nos están em, entregando gato por liebre, ¿no? Por último, y en esto seguramente han escuchado también hablar a veces de gente que le ha confiado todo el registro transaccional a un contador, a un profesional de ese ámbito, pero ha sido muy desleal con esa información, ¿no? Es decir, más bien se ha aprovechado, o ustedes saben, porque ya conocen la mecánica contable, que si bien existe esta doble partida como un medio de control desde hace siglos, también puede ser de alguna forma distorsionado, ¿no? Obviamente hay que ser un poco más técnico, pero esto es como cuando nos dicen, ¿no? No es que te tengas que especializar en esto, pero tienes que saber muy bien cómo funciona o qué rasgos pueden mostrar para que tú a veces tengas una duda y quieras revisar algunos temas, ¿no? Algunos aspectos ahí. Ahí justamente Nayeli nos dice en el chat, considero que sí es muy importante hacer ese análisis y contar con la calidad de la info para la... Sí, justamente porque ese es el propósito, Nayeli, ¿no? Como decíamos, de este lado ya vamos a hacer el análisis como tal, la interpretación de todos estos números que están preparados por quienes se han dedicado a ello. Pero aunque estos números pues, nos digan algo muy bonito, no sirve de nada si es que es una contabilidad basada en transacciones ficticias, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos decir que, pucha, la empresa ha subido en sus márgenes de rentabilidad, pero obviamente con información inventada, entre comillas, ¿no? Entonces, obviamente ahí el gerente o los dueños se dan cuenta muy fácilmente de que eh, no sirve de mucho esa opinión, porque en el fondo el concepto que tú pones es el importante, ¿no? La toma de decisiones. No se olviden que toda esta preparación tiene que servir no solamente para una revisión histórica, que es la que estamos priorizando en esta materia, sino para la orientación prospectiva a la que me refería al principio de la materia. ¿Qué significaba la orientación prospectiva? Que en realidad todo ese análisis histórico nos tiene que posibilitar una expectativa a futuro de qué es lo que podemos anticipar que ocurra. Entonces, claro, vean que eh, muchas veces las empresas están viendo todos estos temas, pero más con la esperanza, con el ánimo de poder tener una visión a futuro, ¿no? De cómo se puede planificar, de cuáles son las metas alcanzables, no colocar absurdos. ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos a basar en el análisis histórico, ¿no? Entonces, de eso se trata, de la toma de decisiones. Ahí ya sabremos, ¿no? Como ustedes han ido viendo, si es que se están haciendo inversiones, o sea, ustedes ya pueden leer el CAPEX, por ejemplo, ¿no? De marcarlo dentro de las actividades de inversión, cómo está funcionando la dinámica de la deuda, si es que se están amortizando, ¿no? Imagínense 5 años de generación de efectivo a través de las actividades de financiamiento. Y ustedes dirían, ya, güey, pero esto es una bomba de tiempo, ¿no? Porque algún rato vamos a tener que devolver esto. Y podría ser que aparentemente todo esté desenvolviéndose de manera regular, pero en realidad ahí hay aspectos, ¿no? Que ya podemos notar de alguna manera. Solo con las perspectivas de los flujos de efectivo, ustedes ya tienen una mirada inicial, pero ahora vamos a entrar a las otras herramientas. Ahora bien, decíamos, ¿no? Hay señales. ¿Por qué señales? Porque, de nuevo, no se trata de que porque alguna intuición tengamos, alguna conjetura, ya automáticamente se ha dado el fraude del siglo, ¿no? En nuestra compañía, ¿no? Más bien se trata de ir atando cabos, como me refería hace un rato. Entonces, en cada uno de los estados financieros, pero aquí vamos a priorizar tres, hay algunos de estos problemas potenciales que podrían estar surgiendo con las acciones que a veces en las que incurren quienes quieren distorsionar intencionalmente eh, la calidad de la información y de qué manera se presentan estas señales de alerta. Por ejemplo, un problema para la parte interpretativa sería la exageración o la insostenibilidad del ingreso operativo o de repente de los ingresos netos, pero priorizaríamos esto que habíamos dicho en su momento, ¿no? Puede ser que la empresa esté mostrando ventas interesantes, pero es porque se está incurriendo en un reconocimiento de ingresos acelerado.
Es decir, no se están cumpliendo las condiciones que habíamos visto, ¿no? Que ahora plantea la NIF 15, pero bueno, también se pueden basar en algunos criterios anteriores, pero el punto está en que esta empresa reconoce como ingreso cualquier cosa. ¿Se acuerdan, no? Cuando decíamos el ejemplo de los ingresos diferidos, el hecho de que el cliente le haya pagado a la empresa no necesariamente refleja un ingreso. ¿Por qué? Porque si no se ha cumplido con la entrega del producto, la finalización del servicio, entonces todavía está pendiente del reconocimiento de ese ingreso. Entonces ahí el caso de la Enron, les decía, ¿no? Ha sido emblemático el 2002 con esto de los ingresos acelerados o con una atenuación de gastos, por ejemplo, o con una clasificación errónea, que como les decía, ¿no? A veces, ok, puede ser un error, puede ser algo que no eh, se ha pasado por alto, digamos, por la parte contable, pero a veces esto es más intencional, ¿no? Hay una clasificación errónea entre operativo, no operativo, para que muchas veces parezca que hay un mejor desempeño en términos de márgenes, por ejemplo, o en términos de rentabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las acciones en las que suelen incurrir quienes quieren aparentar, ¿no? Cosas que en realidad no son? Estas ventas contingentes con derecho a devoluciones. eh, este es el concepto que está traducido en su literalidad, relleno de canal. No sé si alguna vez lo han escuchado en marketing mix, en producto, precio, plaza y promoción. Claro, el tema de distribución en la plaza tiene que ver con que muchas veces la gente del área comercial, el área de ventas, tiene metas, ¿cierto? O sea, tienes que vender cierta cantidad hasta fin de año, si no, no ganas tu bono, por ejemplo. Entonces, este relleno de canal funciona de una forma interesante. No sé si han escuchado el término, pero se llama channel stuffing en inglés. Tal vez una vez lo han visto así, porque, como decimos, ¿no? A veces no se traducen directamente los términos porque no hay una palabra específica en castellano. Pero, ¿de qué se trata? Es el hecho de que para ganar su meta, el vendedor lo que va a hacer, digamos, ¿no? Agarra y dice, pucha, me faltan 200.000 pesos para alcanzar mi meta del año, ¿no? Tengo que vender 200.000 pesos más, pero ya casi no voy a poder encontrar clientes nuevos porque ya no me queda tiempo. Entonces, a los clientes que ya son conocidos, a mis clientes usuales, agarraré y les venderé lo suficiente como para que alcance a cubrir esos 200.000, ¿no? En condiciones, como dice aquí, demasiado favorables. Es básicamente una confabulación la que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque el tipo va a ir y le va a decir, ¿sabes qué? Me tengo que ganar mi bono, digamos, mi bono es de, no sé, 5.000 bolivianos. Y vos di pues que me has comprado más que lo usual, entonces que en esa venta entren los 200.000 adicionales. Y yo te doy la condición favorable de que no tengas problema porque en 15 días me devuelves esa mercadería. Es como que vos vas a decir que efectivamente estás comprando ese volumen, pero que no es el usual además, pero en un tiempo me vas a devolver la mercadería porque yo te voy a poner, digamos, en la cláusula que sí es posible hacer eso. Y de ese mi bono, obviamente, tú te llevas una tajada, digamos. ¿No? No sé si me dejo entender con el mecanismo, pero esto es algo que a veces se detecta y, claro, incluso con los criterios de reconocimiento de ingresos, como se está entregando el producto y el cliente está pagando por, digamos, la totalidad del producto o la porción que corresponda al efectivo y luego al crédito, esas condiciones demasiado favorables le permiten devolver el producto sin ningún recargo en 15 días después. O incluso si hubiera un recargo, ¿no? Haces una especie de costo-beneficio con que el bono lo va a compensar y la tajada que te va a tocar es mayor. Entonces, a eso le llamamos relleno de canal, ¿no? O sea, son ventas contingentes con derecho a devoluciones. Aquí en las señales de alerta, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Esos tres primeros están relacionados con estos tipos de práctica. Sí, está en el chat, es gran estafa. Bueno, em, ahí entra justo la respuesta de cómo podemos estarnos dando cuenta. Por ejemplo,
los aumentos en descuentos y devoluciones empiezan a ser pues visibles, ¿no? O sea, de repente llega un momento en el año en el que por alguna razón hay más montos de descuentos o más clientes están devolviendo misteriosamente la mercadería, ¿no? Entonces tú no sabes qué ocurre y tienes que, por supuesto, indagar. Pero lo bueno de todo esto es que, como habíamos dicho alguna vez, si la parte contable está haciendo su trabajo, todo esto salta a la vista, ¿no? O sea, ustedes como eh, les decía, ¿no? Primero asistentes, luego analistas. Como analistas van a ver pues, si les toca, ¿no? Hacer esto de tesorería, qué sé yo, receivables, payables, o sea, administración de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar. Se van a dar cuenta pues, al tiro que esto está ocurriendo por este tipo de señales, ¿no? También esto de aquí, mayor tasa de crecimiento en cuentas por cobrar que en ingresos. A eso le vamos a llamar la calidad de los ingresos. Y bueno, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo más numérico, pero significaría que tú estás subiendo un 10% en ingresos y te parecería una maravilla, pero resulta que el incremento en cuentas por cobrar es pues del 40%. Ajá, entonces, si bien te parece una buena noticia que estés vendiendo más, y probablemente en general lo sea, resulta que es a costa de que estás permitiendo pues que todas las ventas se hagan a crédito y reduciendo, digamos, o mermando la calidad de tus ingresos, ¿no? Y este creo que es el que más lo refleja. Dice ahí, gran proporción de ingresos al final del cuarto trimestre en negocios que no son estacionales. Entonces ahí es donde creo que se refleja más concretamente, ¿no? No sé si la señal se logra entender, pero le explico un poquito más. Dice, si es un negocio que no es estacional, o sea, que no obedece a los trimestres del año, o sea, ¿cuál es un producto estacional? Un producto estacional son los arbolitos de Navidad, ¿no? O sea, esos en general solo los puedes vender a fin de año. Y si estás vendiendo un volumen mucho mayor de árboles de Navidad al final del año, ¿tiene sentido? Bueno, por supuesto que tiene sentido, ¿no? En ese caso más bien no aplica. O, no, de las salchichas, o la carne de cerdo, ¿no? Las salchichas tienen pues su auge en San Juan, en nuestro país, y tal vez en alguna medida a fin de año, ¿no? También se suele decir que comer cerdo es de buen augurio, no lo sé, pero seguramente junio y diciembre no tendrían que llamarnos tanto la atención en esos casos porque son pues estacionales. En cambio, si se trata de productos no estacionales, ¿no? Productos de consumo masivo, vamos a hablar de voy a decir salud, belleza, ¿no? Jaboncillos, desodorantes, papel higiénico. eh, no es que compres más papel higiénico en cierto momento del año. Bueno, en general eso no pasa tanto, ¿no? En los hogares, en las familias. Entonces ahí es cuando esto puede llamar la atención. ¿Por qué? Porque justo en el cuarto trimestre, dependiendo del cierre fiscal, aunque comercial en Bolivia cierra el 31 de diciembre. Entonces, justo en el cuarto trimestre resulta que se están empezando a ver estos movimientos a una mayor proporción de los ingresos en ese último trimestre. De nuevo, ¿no? Porque eh, cuando se incurre en este tipo de acciones, claro, lo que pasa es que los bonos están asociados a tu meta del año, que también podría verse, ¿no? Con metas semestrales o con metas trimestrales, pero esta sería una vía de ir reconociendo si se están dando estos casos a través de la revisión, ¿no? De los números. Entonces, no sé si se logra reflejar. Ahora, aquí habían otras posibles acciones, ¿no? En relación a lo anterior. Ingresos ficticios, por ejemplo. Eso lo han debido igual escuchar, ¿no? Hay empresas que, eh, vuelvo, ¿no? A mi idea de que no todos los empresarios son angelitos, no todos los empresarios son el demonio encarnado. O sea, universalizar, generalizar es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que puedes estar admirando como si fuera la gran y reina o rey de los negocios y resulta que es porque tiene favoritismos de contratos con el Estado, digamos, contratos corruptos, por ejemplo. ¿A qué se va lo de los ingresos ficticios? Claro, para que antes no era, para que te pueda yo licitar o para que te pueda hacer ganar la licitación, tráeme otras dos cotizaciones de repente, ¿no? Hasta un límite sabemos que hay. em,
miles de bolivianos y no tiene que pasar por SICOES, pero lo que ves, ¿por qué son ingresos ficticios? Porque muchas veces se trata de empresas fantasmas, pues, ¿no? Hasta el propio dueño puede haber hecho crear a sus allegados otras empresas para que aparezcan como competidores que están dando una cotización y obviamente siempre le eh, den el contrato al más barato, supuestamente, ¿no? Entonces, también ahí se pueden empezar a comprar y vender entre empresas que pertenecen en realidad al mismo grupo como palos blancos, ¿no? Y obviamente esto es para aparentar que estás vendiendo más de lo que estás vendiendo, pero en realidad no es así, ¿no? Esto que habíamos mencionado en su momento, capitalización de gastos como activos. Cuando hemos revisado lo de la NIC 38, hemos dicho, ¿no? Se pueden convertir en activos los intangibles que se han generado internamente, sí y solo si se cumplen con los tres criterios en gastos de desarrollo, además, porque todos los gastos de investigación se tienen que llevar al gasto. Pero como les he comentado alguna vez, ¿no? Hay gente que agarra y dice, no, pues, tanto me ha costado la consultoría de coaching, llévala nomás al activo intangible, ¿no? ¿Con qué criterios voy a sostener que es un activo intangible? ¿Por qué pediría esto la persona? Porque claro, quiere aparentar que tiene más activos de los que en realidad tiene, ¿no? Pero esto es peligroso porque de nuevo estás distorsionando la información. Algo que anticipaba, clasificación de ingresos no operativos como parte de las operaciones. A veces, intencionalmente, leyendo el siguiente también, clasificación de gastos ordinarios como no recurrentes o no operativos. Esto porque quieres jugar, quieres de nuevo, ¿no? Intencionalmente, esto es a lo que a veces nos referimos como contabilidad agresiva o contabilidad conservadora, ¿no? La contabilidad agresiva es esa que quiere aparentar que tiene un mejor desempeño del que en realidad tiene, o la contabilidad conservadora es la que quiere aparentar un peor desempeño que en realidad, que el que en realidad tiene. En Bolivia es frecuente también la contabilidad conservadora, principalmente por un tema de impuestos, ¿no? Han debido escuchar alguna vez, ¿no? Qué sé yo, uno está yendo muy bien en el negocio y justamente si alguien en la empresa o fuera de ella, si es que la teneduría de libros se terciariza, eh, a veces incluso las mismas personas que se están encargando de ello te lo plantean, ¿no? Te dicen, oye, estás vendiendo muy bien y una maravilla, pero ojo que el IUE va a ser elevado a fin de año, ¿no? Y entonces te dice, vamos nomás atenuando, ¿no? O sea, es como que se dijera, aparentaremos que en realidad no estamos vendiendo tanto como estamos vendiendo, y ahí también tienen que ver los temas de los libros de compras-ventas, de deducibilidad e imponibilidad de ingresos y gastos. Bueno, en fin, hay varias razones por las que no se querría que se aparente que al negocio le va tan bien como le va, porque se quiere evadir impuestos, ¿no? Pero esto, en el fondo, no, o sea, es como una visión muy cortoplacista, ¿no? Porque si bien uno podría ahorrarse un monto en impuestos, luego lo que no tienes es la capacidad de analizar o interpretar por dónde está yendo tu empresa, tu negocio. Y claro, hay gente que hasta se jacta, ¿no? De tener tres contabilidades, cuatro contabilidades, una para impuestos y otra para el dueño, otra para... Es la verdadera, digamos, y en realidad no sabes cuál es cuál y es imposible aportar a la toma de decisiones, a la generación de valor, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces aquí, bueno, otras señales de alerta y habíamos dicho en su momento, ¿no? Si el flujo de actividades de operación es significativamente más bajo que los ingresos operativos o que el resultado neto, bueno, pues también señal de que la calidad de los ingresos está disminuyendo. Puede ser que eh, tengas ventas a crédito, pero estas se estén incrementando muy aceleradamente en el último tiempo, significaría también que te estás arriesgando, ¿no? A una incobrabilidad posterior, o que, de nuevo, ¿no? Con el ánimo de alcanzar objetivos, metas, bonos y una serie de cosas, estés incurriendo en estas medidas. Inconsistencia en el tiempo. Como, bueno, estos, por ejemplo, ¿cómo se reflejan en señales de alerta? Hay una inconsistencia temporal. ¿A qué se refiere? Al hecho de que a veces hay elementos que estaban incluidos em, como parte del bloque operativo, pero en otros años aparecen como parte del bloque no operativo, ¿no?
O sea, estos cambios, además recurrentes, ¿no? Que a veces uno los ve en la contabilidad de ciertas empresas. Y de nuevo, esto es un abuso a lo que habíamos dicho en su momento de que no hay un formato de presentación universal, impuesto, riguroso, rígido, porque los estados financieros tienen que reflejar la realidad económica de la empresa. Pero aquí es cuando esto se convierte más bien en un abuso, ¿no? Claro, hay gente que inescrupulosamente va a agarrar y va a decir, como no hay un formato general, no hay un formato establecido o universal. Entonces yo cuando quiera lo voy a poner en la parte no operativa y cuando quiera también, o cuando me convenga, entre comillas, precisamente porque quieres influir en los márgenes, ¿no? O sea, que de repente en un año has llegado a un margen operativo de 30% y al siguiente año, como no has alcanzado, entonces vas a subir algunos ingresos no operativos a la parte del bloque operativo y esto va a apaciguar un poco, ¿no? No sé si me da a entender. O sea, estamos jugando con el lugar que están ocupando eh, en el estado de resultados, en este caso, ¿no? En el estado de ganancias y pérdidas. Bueno, otros casos, presunciones típicas de la contabilidad agresiva, ¿no? Por ejemplo, la vida depreciable. Solamente por elegir un cambio en el método de depreciación, que no sea el del decreto, el de línea recta, em, va a depender, por supuesto, ¿no? Si estás tratando de distorsionar la información intencionalmente o si más bien es un reflejo en la realidad económica. Creo que ya les había mencionado, ¿no? En su momento, el ejemplo de que los vehículos en cuántos años se deprecian, ¿no? Entonces, saben la cantidad de años según el decreto. Pero, ¿qué pasa en el caso de una empresa que renta vehículos, por ejemplo? ¿No? Un rentacar tendrá que depreciar los vehículos en 5 años. Eh, a mí me parece que no, ¿no? Bueno, depende de cómo manejen su modelo de negocio. De repente es un rentacar que solamente alquila vehículos de lujo, entonces es de años recientes, entonces apenas se usan un poquito esos vehículos, ya los revenden, tal vez, ¿no? Pero en general, los rentacar tienen los vehículos y como están todo el día siendo alquilados, no, pues no te alcanza esa cantidad de años. De repente en 2 años ya están hechos trapo. Y esa depreciación sí reflejaría un cambio legítimo, válido. ¿Por qué? Porque está reflejando un modelo de negocio que es distinto al del resto de las compañías. Digamos, una vagoneta que es para una empresa constructora. Bueno, ahí obviamente las cosas son diferentes. Pero el punto está en que a veces podrías hacer eso para, em, de nuevo, ¿no? Tener una contabilidad agresiva o conservadora dependiendo de lo que convenga. Pero ese es el problema, ¿no? Cuando es una subjetividad que es a lo que depende de la conveniencia y la gerencia, obviamente estamos distorsionando ahí. A ver, en el chat me dicen, si hay este tipo de análisis, entonces, ¿cómo es que pudieron robar al Banco Unión? ¿Cómo sacaron el dinero sin que Ah, bueno, ahí, francamente no conozco a detalle el caso. Sabemos, ¿no? Los más difundidos fueron los de Juan Pari y otros que tuvieron que ver ya con el uso de el Uninet. Pero algo que sí encontraba regularmente en las noticias al respecto era que había varios involucrados, es decir, había gente de sistemas, por ejemplo, que estaba involucrada, había gente de contabilidad que estaba involucrada, había gente de operaciones que estaba involucrada. Entonces, porque como tú dices en el comentario, dice, o sea, ¿cómo es que si es que este tipo de análisis no se han dado cuenta? No, ahí yo diría, es difícil que no te des cuenta. Lo que pasa ahí es que, eh, como alguna vez les planteaba, ¿no? Un poco jugando al pensamiento crítico, es a quién le conviene que las cosas no mejoren, ¿no? O sea, a veces pensamos que es porque no ha habido inacción, digamos, de alguna ineptitud, ¿no? De alguien, pero no es su ineptitud, lo que pasa es que puede ser cómplice del desfalco. Y no se olviden, o sea, en el caso de los de Juan Pari, voló la cabeza de la gerente general. Porque claro, pues, o sea, para eso sirve la contabilidad, ¿cierto? Si hay una doble partida, nada se puede mover por un lado sin que descompense al otro lado, ¿cierto? O sea, ustedes lo han visto y como decíamos en algún momento, ¿no? De qué satisfactorio era cuando todo cuadraba al final, así una belleza y nos dejaba con
con el corazón contento porque, claro, pues, si todo cuadra es porque hemos hecho todo pasito a pasito, bien, metódicamente, y en realidad nada debería o nada podría desfasarse bajo esta mecánica. Entonces ahí lo que yo más bien, y de nuevo, conjeturaría porque no tuve, digamos, cercanía al caso en concreto, pero sí, por lo que se difundió en prensa y demás, habían implicados dentro de, ¿no? Entonces, claro, es difícil, pues que aparte de que van a saltar ahí $150,000 cada cierto tiempo, alguien tiene que ser cómplice para que no diga nada, porque eso va a saltar en un momento. Y además tiene que hacer toda la sucesión de asientos y demás para que eh, se oculte, ¿no? Pero como ustedes conocen, o sea, se puede ocultar un tiempito, pues porque después va a saltar un huecote ahí en el balance o donde aplique, ¿no? Pero bueno, para que vean, hay algunos mecanismos, señales que podríamos ver. En el caso de balance, por ejemplo, el anterior sería más para el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice cuál es un problema potencial en el balance. Clasificaciones erróneas es lo más común, porque hay sobre o subestimaciones de activos, de pasivos o clasificaciones erróneas. Ahora, en las acciones, digamos, ¿no? Elecciones de modelos o insumos para medir el valor justo que no son los apropiados, como decíamos. O sea, hay toda una norma, por ejemplo, para em, los activos financieros, por ejemplo, las inversiones permanentes, ¿no? Decíamos, si los que han tomado la decisión de adquirir títulos de otras compañías em, los van o pretenden tenerlos hasta su vencimiento o pretenden mantenerlos en un sentido más especulativo, ¿no? O sea, más para tener alguna ganancia capital, qué sé yo. Hay diferencias de cómo registrarlos, ¿no? Solamente por esa decisión. Al final, de nuevo, no se olviden, la premisa es, tiene que reflejar la realidad económica. Y la realidad económica obviamente está basada en la intención por la que se ha dado esa transacción. Entonces, si yo los voy a poner como si estuvieran a valor nominal, porque los pretendo tener hasta el final del vencimiento de estos títulos. Pero en realidad sí me quiero deshacer de ellos, pero en el transcurso del año ha habido una caída en las cotizaciones, entonces ya no tienen el valor nominal, sino solamente un 80 o 70% del valor. Entonces yo, más bien si los quería transar, debería estar reflejando lo que dice la cotización de mercado, ¿no? Que sería ese el valor razonable, digamos. Pero bueno, varias situaciones, ¿no? La clasificación, por ejemplo, de corriente a no corriente. Eso hemos dicho que en el último tiempo se ha ido haciendo más frecuente, especialmente por los términos, ¿no? Que los vieron en el ejercicio 3 cuando decía, para algunos, por la convención un poco ortodoxa ya de hace algunas décadas, capital de trabajo sigue significando cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Para otros, ya capital de trabajo es el activo corriente versus el pasivo corriente. Pero, sin embargo, hoy, como les decía, pueden haber pues porciones de inventarios o pueden haber porciones de cuentas por cobrar en el activo no corriente, ¿no? Es como a veces algunos que les comento esto se asustan, ¿no? Me dicen, no, pues, pero el inventario es pues corriente. ¿Por qué? Porque se tiene que vender ese, pero ustedes ya saben, reflejo de la realidad económica. Y si no, eh, lo verán ahí, les he dejado ya en Moodle, si es que lo han revisado, algunos ejercicios con los que vamos a desarrollar toda esta parte de análisis financiero. Pero ya en el de INTI podrían ver, ¿no? Lo que les anticipaba. Hay inventarios en porción corriente y también hay inventarios en porción no corriente, ¿no? ¿Significa que está mal y que alguien ha cometido un error? No, significa que más bien, eh, como una demostración de transparencia, INTI agarra y prefiere colocar la porción que no espera vender en ese periodo de 12 meses posteriores, ese, em, ese monto, ¿no? Que está ahí reflejado. Entonces aquí todavía hay que tener consideración a veces porque hay quienes son muy apegados a lo que decía el libro de, no sé, pues alguna otra época o contexto, ¿no? O sea, agarran y te sacan un poco ahí, ¿no? Frente de, pero aquí dice
que capital de trabajo es esto, ¿no? Aquí dice que, eh, por eso les decimos igual, movimientos netos en activos y pasivos operativos, porque esos activos y pasivos operativos pueden ser corrientes o no corrientes. Sin embargo, si ustedes revisan el estado de flujos de efectivo de, no sé, pues los años 2000, a inicios de este siglo, ahí van a encontrar varias veces que en vez de movimientos netos en activos y pasivos operativos, dice movimientos en el capital de trabajo, porque de nuevo, prácticamente se asumía que es todo el movimiento en activo corriente y todo el movimiento en pasivo corriente. Pero ustedes saben que tampoco sería correcto. ¿Por qué? Porque hay activos corrientes que más bien serían actividades de inversión, como en el caso de las inversiones temporarias, o hay pasivos corrientes que no son actividades de operación, son más bien actividades de financiamiento, como el caso de las emisiones de valores de corto plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos detalles. Igual aquí, sobre o subestimación de reservas o previsiones. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, volveré a mi ejemplo en el que la empresa em, está tratando de sortear una caída en ventas, flexibilizando sus políticas crediticias, es decir, dando crédito eh, sin muchos requisitos, digamos, a los clientes. ¿Ustedes creen que eso es buena idea? Depende del momento, ¿no? Depende de varios factores, pero ahorita donde hay mucha incertidumbre, donde la gente en su mayoría ha reducido su poder adquisitivo, sus ingresos y demás, pues yo diría más bien que es una idea descabellada, salvo que tengas los mecanismos para encargarte y asegurarte de que te van a pagar. Pero si es que, digamos, encontraras esos mecanismos, aún así, ¿ustedes qué dirían sobre la política de previsión por incobrabilidad que podría haber en esa empresa? ¿Deberían subir los márgenes de previsión por incobrabilidad? Es decir, si antes le aplicábamos un eh, 2% a las ventas a crédito para previsión por incobrabilidad, ahora tendrá sentido que le apliquemos un 3, un 4, un 5 si estamos flexibilizando, o puede ser una buena idea, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es al revés? Además de que estamos arriesgándonos con dar crédito así muy, muy simple y llanamente, resulta que esta previsión la vamos a reducir para que, de nuevo, ¿no? El monto neto en cuentas por cobrar comerciales en el balance parezca mayor, porque claro, esta previsión por incobrabilidad es una reguladora de activos, ¿cierto? Una reguladora que te va eh, restando a las cuentas del exigible comercial bruto y deduciendo esta previsión por incobrabilidad, tiene el exigible comercial neto. Pero eh, aquí, digamos, podrían darse cuenta cómo. Eh, mm, como dice aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es la señal de alerta? Que las previsiones y las reservas fluctúan en el tiempo y no son comparables con modelos de negocios similares. Es decir, si tú tienes una empresa de ventas multinivel de cosméticos y todas las otras marcas previsionan, qué sé yo, 5% de las ventas a crédito y tú solamente previsionas 1%, ahí ya, obviamente, esta es una señal de alerta para decir, oye, aquí están pretendiendo mostrar que tienen más activos de los que realmente tienen. ¿Por qué? Porque la previsión estándar en el mercado es de 5% y mientras que vos eres el 20% de eso, ¿no? O sea, temas por el estilo. Y bueno, subestimación aquí de activos identificables, sobreestimación de goodwill, ¿no? El goodwill, decíamos, fruto de las adquisiciones de otras compañías, pero salvo que sea de nuevo, ¿no? Una compañía como Facebook, una compañía como Alibaba, que hemos visto los estados financieros, en esos casos, bueno, pues el goodwill puede ser el 25% del activo, sí, puede ser, en esos casos. ¿No? Si es otra compañía, una comercial, digamos, o una industria, una fábrica, ¿tendrá sentido de que su principal activo sea goodwill? No, pues no, no tiene mucho sentido. Ahí más bien lo que has hecho es crear una empresa fantasma para decir que te la estás comprando por 10.000 millones de dólares y poner esos 10.000 millones de dólares en goodwill, ¿no? Y aparentar que tienes muchos más activos de los que realmente tienes. Bueno, varios ejemplos más, ¿no? Em, Aquí hay otros casitos, uso de activos para usos especiales, partidas fuera del balance que son significativas, estas cuentas de orden, ¿no? Deudoras o acreedores, pero que en algunos modelos de negocio son importantes. Así que
ya finalmente, para terminar estas posibles señales, en el estado de flujos de efectivo, lo que más bien es el problema principal potencial es la exageración, pues, del flujo de efectivo de las actividades de operación. De nuevo, a veces con intención, otras veces más bien por una oportunidad de mejora en la presentación de los estados financieros. Todavía hay elementos, ¿no? Como veíamos en algunas compañías que manejaban cuentas normalmente asociadas a inversión o a financiamiento en la porción operativa. Pero, porque esto sería un problema? Porque, de nuevo, ¿no? Distorsiona. Ahora, hay a veces distorsiones más significativas que otras. En algún caso podría atribuirse a que no son montos muy elevados, pero si es que lo fueran, bueno, hay que ver estas acciones y las señales de alerta que serían estas que están ahí, ¿no? O sea, los incrementos de cuentas que, fruto del devengamiento, están afectando el movimiento de efectivo y que más bien deberíamos pensar o exigir que no deberían estar reflejadas de esa forma, ¿no? Entonces, seguramente hay más, pero espero que ya quede claro. Estos serían ejemplos de cómo justamente visibilizar o tratar siempre de indagar en los aspectos críticos. Ahora, algo que reitero es que no en todos los negocios las mismas cuentas son las que van a resultar una prioridad para nosotros. Eso es lo que hay que pensar dependiendo de a qué se dedica la compañía y sabiendo reflexionar en ello, ¿no? Porque a eso también se refieren los auditores cuando dicen auditoría basada en modelos de negocio. ¿Por qué? Porque si tú eres no sé, un supermercado, eh, no tiene mucho sentido que estés revisando tus gastos pagados por anticipado, ¿no? O sea, ¿dónde me tengo que meter principalmente si eres un supermercado? En el ciclo de conversión del efectivo, es decir, en los inventarios como prioridad principal, ¿no? ¿Cuáles son tus mecanismos de control de inventarios? Y probablemente en temas de cuentas por pagar, ¿no? O sea, las relaciones con proveedores. Cuentas por cobrar, por ejemplo, no tienes, o tienes, pero muy poquitos, una porción poco significativa de los ingresos. Entonces, ahí es donde hay que demarcar esto. Entonces, cuando estamos hablando de calidad, por ejemplo, en el balance general, ya sabríamos que una cosa es la calidad de la información. La calidad de la información significaría, en este caso del balance, que la información esté completa, que se haya hecho a través de cálculos imparciales, es decir, de métodos idóneos, ¿no? O sea, no estoy cambiando mi método de depreciación solamente porque quiero reflejar una depreciación más baja y que por ende mi activo fijo siga siendo alto, ¿no? Y que la presentación, de nuevo, ¿no? Sea clara, que no sea... eh, a veces es hasta muy obvio, ¿no? Cuando cierta empresa está tratando ahí de mostrarte un chenco, porque, perdón por el término, pero es bastante obvio porque quiere que sea confuso, ¿no? Es algo intencionalmente que quiere que no se pueda interpretar o leer bien. Entonces esto también hay que verlo como algo que podría, de nuevo, ¿no? Son indicios que hay que indagar más. Pero esto sería que la información está bien hecha, que es solvente, podemos confiar en ella. Otra cosa es calidad del desempeño. Calidad del desempeño es, por ejemplo, que tengamos un óptimo nivel de apalancamiento. O ahorita este término, asúmanlo como endeudamiento, ¿no? Ya tengo ahí las cifras del pasivo, por ejemplo, y el patrimonio. Entonces, calidad del desempeño significaría que la empresa tiene un nivel de endeudamiento adecuado, por ejemplo. Eso sería calidad del desempeño del balance. O que tiene la liquidez adecuada, que tiene saldos suficientes en disponibilidades, que la relación activo corriente, pasivo corriente es apropiada, es adecuada. Eso significaría calidad del desempeño, porque aquí estamos interpretando lo que nos dicen las cifras del otro lado, ¿no? O una asignación de activos económicamente exitosa. Eso es lo que vamos a ver con perfiles financieros, pero de nuevo, como antesala, eh, si ustedes tienen una empresa de un buffet de abogados, ¿no? Un estudio de servicios jurídicos y ven su balance general. ¿Qué harían si en ese balance el 80% de los activos son inventarios, por ejemplo? O sea, ustedes tienen firma de servicios jurídicos, de abogacía, y 80% del activo es inventario. Bueno, ahí obviamente les salta a la vista, ¿no? Se preguntan por qué demonios, salvo que hay una muy buena explicación en ese caso. eh,
por supuesto, nos genera preocupación. Lo propio de este otro lado, calidad del estado de resultados. En términos de información, sería que hay un reconocimiento adecuado de ingresos, es decir, que se cumplan criterios mínimos para poder recién registrar estos ingresos, eh, que no hayan estas alteraciones de gastos o capitalizaciones igual poco justificables o que haya una clasificación incorrecta, ¿no? De nuevo hemos dicho entre operativo no operativo o lo que, si recuerdan, les hablaba también de las operaciones discontinuas, ¿no? Si yo sé que mi compañía va a vender una de sus unidades de negocio, yo ya no puedo reflejar los ingresos de esa unidad como parte del ingreso operativo, porque a lo largo del tiempo va a dejar de ser operativo, entonces lo tengo que separar, ¿cierto? Pero si a pesar de que yo estoy pensando deshacerme de esa unidad de negocio, siguen apareciendo los ingresos operativos para que en términos genéricos parezca más atractiva la compañía de lo que es una clasificación incorrecta. Sin embargo, en calidad del desempeño, hablaríamos de una recurrencia de ingresos, por ejemplo, ¿no? Esta recurrencia vendría dada por la respuesta a la pregunta, ¿esos ingresos que se han dado en el pasado se van a repetir? La empresa ha vendido 1 millón de bolivianos el año pasado. La calidad del desempeño ya sería pensar que el próximo año por lo menos se repite ese 1 millón de bolivianos, ¿no? O pensar en que si es que hay algún evento sistémico que pueda afectar a las empresas de ese rubro, qué sé yo, por lo menos se atenúe una disminución, ¿no? O sea, que si va a haber un decremento en esos ingresos, que sea lo menor posible, ¿no? Y otro que es el más importante, diría, es la sostenibilidad de los ingresos. ¿Cuál podría ser la diferencia entre estos dos? No sé si alguien tiene alguna idea. Con recurrencia de ingresos estamos hablando de que los ingresos se repitan a futuro, ¿no? O sea, de que haya una frecuencia eh, permanente de esos ingresos. Pero aquí usamos un término que es todavía más exigente, creo, ¿no? El de sostenibilidad de los ingresos. No sé si habría algún concepto, pero aquí estaría. Adelante, adelante, Nayeli. Buenas tardes, Lice. Bueno, yo aquí le puedo entender, ¿no? Como nos ponía el ejemplo de antes, el de recurrencia de ingresos podrían ser por ventas que estemos haciendo, ¿no? Pero a crédito o, sí, más que todo a crédito, ¿no? Pero esto, como bien decíamos en las anteriores clases, esto no llega a ser sostenible porque puede pasar que tales clientes, por decir, desaparezcan, no lleguen a pagar y esto llega a afectar a la empresa, lo cual Excelente. hace que pierda y hace un poquito menos sostenible. Eso sería listo. Exactamente. No, es un gran ejemplo para demarcar esto de recurrencia y sostenibilidad, porque la recurrencia puede ser que yo siga vendiendo de nuevo, ¿no? En condiciones demasiado favorables, pero en el largo plazo son sostenibles esos ingresos. Es un gran ejemplo que nos da Nayeli. Y los voy a llevar a un extremo adicional, como suelo, ¿no? De nuevo, trato de usar ejemplos así a veces extremos, porque un poco apelando, ¿no? A la analiticidad que es importante también en nuestras materias. Pero les diría, ¿qué pasa si, volviendo a mi ejemplo de los contratos chutos, ¿no? Con el Estado, que sea, con una institución pública, alguien se cree el gran empresario y desde que, no sé, pues es amigo del gobernador, resulta que su empresa tiene un incremento de ingresos bien fuerte, ¿no? O sea, importas, qué sé yo, material de escritorio, ¿no? Y en un año vendes 100.000, al siguiente año vendes medio millón, al siguiente año vendes 1 millón, y uno se podría atrever a decir, ahí está, pues, pero los ingresos son recurrentes, ¿no? Entonces, a mi empresa le va bien. Es más, lo puedes usar como argumento para obtener préstamo en el banco, qué sé yo, ¿no? Pero ahí el que te va a agarrar es el que sepa agarrar y analizar esto, sostenibilidad de los ingresos, ¿no? O pónganse en otro caso extremo, ¿qué pasa si ustedes están vendiendo esto? Lo recuerdo de un amigo que tenía su boutique de ropa y él traía ropa del extranjero y era una ropa medio, voy a decir, extravagante. A mí me llama la atención porque
No me parecía tan interesante, pero una ropa deportiva además sumamente cara, costosa. Y yo le decía, ¿quién te compra pues, esto? Y él me decía, así, medio en broma, medio en serio, me decía, ya no sé, pero creo que hasta pueden ser narcos porque yo les pongo un precio así de, qué sé yo, 1.000 pesos por conjunto deportivo y me compran, ¿no? Y luego les he subido a 1.500 y me han seguido comprando, ¿no? Y luego les he subido a 2.000 y me han seguido comprando, ok. Creo que son medio narcos, me decía así, de nuevo, ¿no? Como que en chiste. Pero ese es pues mi punto, ¿no? Si usted estuviera en una empresa y resulta que se dan cuenta de que sus principales clientes habían sido narcos, o sea, esa recurrencia de ingresos se puede dar en un cierto tiempo, pero no va a ser sostenible. Hasta en algún punto los pueden hacer pues cómplices, ¿no? Porque le estaban lavando el dinero a los narcos. O sea, ese es parte de los bemoles que tenemos a veces, ¿no? Como con el sistema en el que funcionamos, donde tampoco sabemos ni tendríamos forma de averiguar cuál es la procedencia de los ingresos de nuestros clientes. Y eso, ojo, ahorita que hay un boom, digamos, de las constructoras, de los que venden inmuebles y demás, hay varios casitos medio extraños, ¿no? Donde hay edificios en este país que se construyen y luego nadie vive ahí, ¿no? Algo está ocurriendo. Bueno, eso sería importante de verlo en un sentido de que tarde o temprano podría ser que, claro, hayamos estado al tanto o no de que eso podría estar pasando. Tenemos más, ¿no? que velar porque procuremos no estar ahí alimentando recursos mal habidos. Bueno, superación de benchmark también, ¿no? El hecho de que si al resto de la industria le ha ido muy bien y han subido 5 puntos en sus márgenes netos, ¿por qué tú solo has subido 2? ¿No? O al revés, si es que el resto ha subido 5%, tú como miércoles has hecho para subir 15%. Y de nuevo vuelvo, ¿no? al tema de que, oye, pero puede ser que estás haciendo algo chueco, o puede ser que te hayas puesto en serio con esto de la innovación, con esto de la reinvención de modelos de negocio, y tengas una caja negra, alguna ventaja competitiva que te está permitiendo hacer eso, ¿no? Pero creo que con esto se refleja, ¿no? Lo que estaríamos diciendo con calidad de la información versus calidad del desempeño. Nosotros ya estamos enfocados en ese nivel. Y bueno, el flujo efectivo, lo propio, ¿no? En información querríamos que no hayan cambios de actividad por obra y arte de magia, tampoco que se desincronicen los flujos efectivos respecto con desincronización, me refiero a que estas afectaciones, ¿no? Al devengamiento de la calidad de los ingresos, si me estoy volviendo muy laxo en las políticas crediticias, eso se va a notar. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté vendiendo un montón, como dice Nayeli, mi flujo de actividades de operación me va a alertar, ¿no? ¿Por qué? Porque se están desincronizando. Y el manejo de también las partidas que no generan movimientos de efectivo suele ser importante. ¿Qué sería calidad del desempeño? Bueno, que el FEAO provenga de fuentes sostenibles, que como habíamos mencionado en base a la NIC 7, ese FEAO sea suficiente para cubrir CAPEX, dividendos y deuda, es decir, el normal desenvolvimiento de las operaciones, las reinversiones, la recompensa a los dueños y las obligaciones que tengamos con aquellos que nos han financiado. Ya saben que si esto es mayor a uno, mayor o igual a uno, eso es muy bueno, eso es alquimia financiera y de repente incluso les haría prescindir de la deuda. Aunque ya en materias posteriores vamos a ver también por qué siempre sería buena idea tener un poquito de deuda, aunque sea. Así no la necesitemos, pero siempre es bueno en negocios. Vamos a aclarar por qué. Y finalmente un FEAO con baja volatilidad, es decir, con baja oscilación, ¿no? Comparable. ¿Por qué? Porque hay algunos negocios en donde sí se podría esperar un flujo de actividades de operación dependiente, por ejemplo, de precios del mercado, de precios internacionales de los commodities. Entonces ahí no puedo administrar mucho yo cómo se va a desenvolver mi flujo de actividades de operación. Pero si más bien el negocio es estable, vamos a procurar que no sea tan eh, eh, de subidas y bajadas, ¿no? O sea, que no sea como una montaña rusa, ese feo. A veces sube, a veces baja. Bueno, en fin, ya en sentido de ejemplificar, mostrar a qué estaríamos enfocándonos en los reportes que vamos a estar revisando a partir de ahora.
siempre van a haber gráficos como este, ¿no? Por ejemplo, en un banco, una evolución de la cartera, ¿no? Y ahí está la segregación por colores, porque estos son los temas ya que nos interesan respecto a cuál es el desenvolvimiento operativo reflejado en los números. ¿No? Aquí, por ejemplo, estructura de gastos de administración. No sé si se nota, pero ahí la barra verde, ¿no? En 2014, por ejemplo, eran 407 millones de bolivianos en gastos de personal. Y si bien en 2018, esto está un poquito pasado, pero a lo que me voy es al ejemplo, aquí eran 407 millones y aquí son 430 millones, ¿no? En un valor absoluto habrían subido en 23 millones, pero si se fijan el porcentaje, en 2014 los gastos de personal eran 66% y aquí solamente ya son 60%. Entonces, ¿esto qué significará? ¿No? Este banco, ¿qué es lo que está haciendo? Está eh, contratando menos personal, tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez esté subiendo al carro de la transformación digital y ya no necesita tantas personas en agencias, sucursales, sino necesita programadores de repente, ¿no? Eh, y bueno, ahí tal vez en otras métricas podríamos verlo, ¿no? En CAPEX, es decir, en inversión en tecnología, en infraestructura de IT, en estos aspectos. Entonces, eso es lo que nosotros ahora queremos revisar, indagar, porque nos va a interesar saber de dónde es que se puede dar este desempeño. Este era también un ejemplo que lo mostraba hace un par de años, pero creo que sigue siendo válido para reflejar esta distinción. En Telecel, en Telefónica Celular de Bolivia, en Tigo, tenían este comentario respecto a la pandemia en ese momento, marzo de 2020, y les leo. Dice, frente al evento de la pandemia por coronavirus, COVID-19, se considera que las operaciones de Telecel no serían interrumpidas, aunque pueda darse algún impacto en la generación de flujo operativo por mayores cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, esto que dice ahí es muy diferente a lo que dice el siguiente texto sobre otra empresa, que es la Sociedad Boliviana de Cementos, SOBOCE, y dice, frente al evento de la pandemia por coronavirus COVID-19, se considera que las operaciones de SOBOCE podrían sufrir importantes efectos por la interrupción de la actividad económica regular, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo mostrarles con esto? Que un mismo evento, una misma situación, un contexto como el de la pandemia, a esta empresa resulta que no le va a afectar tanto, tal vez la estanque un poquito en términos de liquidez por las cuentas por cobrar, que si recuerdan hubo un decreto incluso de que no podían cortar el servicio a nadie, pero en esta otra, claro, dice otra cosa, ¿no? Significa que están locos los analistas y que no se deciden si es que afecta o no afecta el evento. No, es que vuelvo a lo que les repito siempre, ¿no? No puedo agarrar y universalizar un mismo criterio, una misma opinión para todas las empresas que les va a afectar de la misma manera, ¿no? Más bien tendríamos aquí eh, que reconocer que tiene mucho sentido. A, a su voz le va a pegar pues más feo porque si se detiene por la cuarentena rígida la construcción y que luego se ralentiza, ya no hay pues tanto uso de cemento, ¿no? Se ralentiza incluso el gasto público, ya no hay tantas obras, ¿no? No hay tantos puentes que construir porque no hay dinero, pues, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto también lo mostraba solo para tratar de reflejar que eh, ustedes creen que entender esto de los modelos de negocio también significa entender el marketing de las compañías, entender las operaciones de las compañías, entender los recursos humanos de las compañías. Aquí, por ejemplo, en un prospecto de emisión de Telecel, hay un cuadro que dice evolución del número de empleados de Telecel. Y de repente para algunos, de nuevo, ¿no? Un poco ortodoxos dirían, no, ¿por qué tiene que ver la evolución de empleados con las finanzas? Tiene pues, mucho que ver, porque por ejemplo en este cuadrito que uno diría, ah, no, pero yo no soy de marketing, ¿no? Yo quiero dedicarme enteramente a las finanzas y demás, ¿no? Pues, pero tienes que considerar que, a ver, esta es la torta de los ingresos por línea de Telecel. Y lo que tienes que estar pensando es que esto va a ir cambiando año tras año. ¿Cierto? El servicio, por ejemplo, móvil celular, de repente va a ir disminuyendo en relación al Internet móvil.
Y vos más bien lo que tendrías que considerar es que tiene sentido que este vaya creciendo respecto a este porque la gente ya no llama por su línea, ¿no? Llama por WhatsApp. Y más bien si se quedaran con este servicio móvil, te asustarías, ¿no? Como analista, si es que de repente eres, no sé, pues del grupo de liberación en el banco que le financia a Telecel. Bueno, lo que ellos tienen que ir presentando es cómo van a ir siendo siempre vanguardia tecnológica para el público, ¿no? Lo propio aquí, ¿será que no tiene nada que ver? No, pues yo tengo que ver, esto más bien me ayuda a ver que es una empresa que está creciendo, que está contratando personas, que está involucrada o comprometida con crecimiento a largo plazo, en fin, ¿no? Hay eh, esto que decíamos en la anterior sesión. Imagínense si podemos hacer una articulación entre el bloqueo de las exportaciones de Rusia a los barcos cargueros de los cereales ucranianos, que podría impactar en el precio del pan en Bolivia. Yo creo que es difícil no reconocer que, uno, de nuevo, no es que va a ser especialista en todo, pero tienes que tener pues algún criterio para evaluar, para analizar las decisiones que se toman en las otras áreas, ¿no? Ahí Eli dice, lo interesante de las empresas y organizaciones es que todas exactamente, se interrelacionan e influyen ya sea directa o indirectamente, ¿cierto? Ahí, por favor, yo creo que para ustedes ya es mucho más visible, antes incluso era un poco más difícil creo que no sé si la palabra es convencerlos, pero había gente que aunque no crean, venía y te decía, no, yo no quiero saber nada de marketing, no puedes hablar ni mencionar producto, precio, plaza, promoción en finanzas, porque eso hemos visto en marketing, entonces tu materia es otra cosa, ya. ¿Y cómo demonios quieres entender, pues, cuál es la perspectiva de ingresos que tiene la compañía que va a tener a futuro si no sabes cómo funciona eh, sus KPIs? Por ejemplo, si es una empresa de masivos, tienen que saber pues, de penetración, de gasto por acto, de volumen por acto, de frecuencia, de cuál es la métrica en la que van generando valor en ciertas líneas verticales, canastas, categorías, fabricantes, en fin, ¿no? O sea, no, de nuevo, no es que se van a volver de la noche a la mañana capos en todo, pero con el tiempo tienen que ir reconociendo esos patrones y los van a ir viendo de qué forma. En cada sector van a ir encontrando que son varios de los ratios que vamos a ver en general con los que empezamos, pero poco a poco le van a ir tomando atención a algunos de estos eh, con mayor preponderancia, ¿no? Por ejemplo, y ya en general en el sector no financiero, estos son los principales ratios, las principales razones que se priorizan como covenants se llaman, o compromisos financieros. ¿Por qué son compromisos financieros? Porque si, digamos, una empresa hace una emisión en el mercado de valores, emiten bonos, como hemos dicho algún momento, entonces ellos solitos se ponen la soga al cuello de que, por ejemplo, su razón corriente, que la vamos a revisar en su momento, ahorita que no les preocupe que no estén muy familiarizados con los conceptos, pero que su razón corriente siempre tiene que estar por encima de 2,3, digamos. Entonces, estas son las medidas a través de las que ellos se comprometen a no incumplirlas, ¿no? Y ya en cada sector se van haciendo pues más específicas, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, si es que ya han pasado alguna materia o la van a revisar recién, el clave de las claves es el coeficiente de adecuación patrimonial, el CAP, que lo van a ver si es que están en esta mención y demás. Ese va a ser pues un criterio con el que van a estar todos los días siguiéndolo si es que trabajan en un banco, ¿no? El coeficiente de adecuación patrimonial, que nunca estén por debajo de 10% en ese indicador, ¿no? O en manufactura, el FELP sobre deuda, por ejemplo, ¿no? O la eficiencia operativa de los gastos operativos sobre ingresos operativos, capacidad utilizada, o en comercio, hasta las ventas por metro cuadrado, ¿no? ¿Alguna vez han debido escuchar a algún comerciante decir: a mí lo que me interesa es que haya tal cantidad de personas pasando por minuto por delante de la tienda? O sea, incluso los alquileres a veces se eh, miden o eh, les otorga un precio en función a cuál es la cantidad de personas que pasan por minuto por delante, ¿no? Así que, bueno, petroleras, servicios profesionales, seguros, patrimonios autónomos, las vamos a revisar en su momento. Bueno, ahora para que ustedes ya puedan ir aplicando, porque creo que el miércoles es feriado
y no nos veríamos hasta el lunes, pero si es que pudieran ir haciéndolo y también en consonancia con el texto que les da en Moodle, partiríamos con el análisis de estructura y tendencia. Aquí obviamente solo lo voy a introducir por el tiempo, pero estamos buscando revelaciones significativas ya en general con estas técnicas. ¿Qué es lo que se busca? Como bien decía Nayeli, como el objetivo es contribuir a la realización de una decisión económica, aportar a la toma de decisiones, que el que esté tomando la decisión se sienta menos desnudo contra el mundo con la información que podemos aportarle, lo que esperamos identificar son esta palabrita que está de moda, ¿no? Insights, que no tiene una traducción directa, por eso la pongo ahí en inglés, pero insight sería como una revelación significativa, algo que lo voy a llevar a los términos tradicionales de un buen analista, ¿no? Eso me queda de algún mentor que fue en su momento, pero siempre nos decía esto, ¿no? El buen analista es el que ve lo mismo que todos los demás, pero encuentra cosas diferentes. El buen analista es ese que va a ver la misma realidad que están viendo todos los demás, que todo el resto, y sin embargo identifica cosas que los demás no habían visto, digamos. Ahora, esto, obviamente, por nivel de experiencia, por profundidad de estudios y demás, les va a ocurrir, ¿no? O sea, a veces van a ver ustedes cosas más rapidito que el otro que se le ha pasado horas mirando estados financieros y ya no hay nada, pero ya el otro va a venir, va a decir, ah, aquí está, mira, esto está interesante. Bueno, estos son los aspectos que nosotros estamos priorizando. Ahora, no es exhaustiva esta lista. Dice, pueden provenir de analizar. En general, en lo mejor que pueda, la mayor generalización posible, porque de nuevo no quiero universalizaciones rígidas aquí. em, ¿En dónde suelen surgir estos insights con más frecuencia? En cambios significativos en la composición de las estructuras. De nuevo, si de un año al otro mis inventarios han bajado en 80%, si lo que en su momento representaba 10% ahora representa 90%, eso ya es un signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esta cuenta que antes tenía este peso, ahora tiene este otro peso? Segundo elemento, congruencia con el modelo de negocio y la estrategia de la organización. ¿Por qué? Porque si no tiene coherencia con el modelo de negocio, recuerden mi ejemplo de si es un buffet de abogados y tienes 80% de inventarios, ¿cómo me justificas eso? ¿No? Y esto que también es importante, la estrategia de la organización, porque aquí también demarcas si es que ha habido un desempeño, digamos, muy positivo, muy beneficioso, ¿es realmente concordante con lo que estaba pensando hacer la empresa? Porque a veces puede ser, entre comillas, como decimos coloquialmente, puede ser chiripa, ¿no? O sea, el gerente mismo se puede creer en la gran gloria, pero no ha sido pues por sus decisiones, por sus actos, sino porque X o Z cosas han pasado en el entorno, se ha ido tu competidor principal, entonces la gente pues, ya ha agarrado tu producto y ha dicho, a nada, ¿no? Comprar nada más este que es la única versión que queda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esto sea muy frecuente, ojo, pero puede ocurrir. Y finalmente, armonía pues, con la coyuntura y el contexto económico. De nuevo, si eres hotel y en 2020 todos los hoteles han caído 50% y tú más bien has subido 60%, otro signo de interrogación. ¿Qué cosa ha ocurrido ahí? Explíquenme. Y eso es lo que tenemos que indagar y descubrir. Bueno, voy a profundizar esto el día lunes, pero por ahora nuevamente ya tienen varios casitos en Moodle para poderlos ir elaborando, desglosando y de esa forma que vayamos avanzando. Que pasen un buen feriado, cuídense mucho. Hasta entonces.